El silencio en el Gorsky Asyl a las 10 de la mañana de aquel 24 de diciembre no era simplemente ausencia de ruido, era un producto de lujo cuidadosamente construido. Carolina estaba de pie detrás del mostrador de madera maciza, pasando la mano por la superficie barnizada, verificando por quinta vez que no hubiera ni una sola huella dactilar visible. El olor en el ambiente era una mezcla estudiada de pino natural, cera para madera y un toque sutil de canela que provenía de la cocina, donde el chef ya estaba preparando la cena de Nochebuena. La luz del sol de invierno entraba por los ventanales inmaculados, bañando el vestíbulo con una claridad fría y elegante que hacía brillar las decoraciones navideñas, discretas, plateadas y minimalistas. No había nada al azar allí. Cada cojín, cada vela y cada arreglo floral representaban 4 años de la vida de Carolina, 4 años de pelear con contratistas, bancos y con su propia duda para levantar ese lugar. Para cualquier observador externo, Carolina parecía la imagen del éxito y la compostura. Una mujer de 28 años con un blazer impecable, el cabello recogido con precisión y una tablet en la mano controlando cada aspecto del hotel. Sin embargo, por dentro, la sensación era muy diferente. Sus manos, aunque manicuradas para la ocasión, todavía recordaban la aspereza de cuando ella misma tuvo que lijar los marcos de las ventanas, porque el dinero no alcanzaba para pagar a los obreros. Ella conocía cada crujido del edificio y cada tubería, porque este negocio no era un regalo de nadie, era una estructura levantada sobre su propio agotamiento y sacrificio. A pesar de todo ese esfuerzo titánico, en el fondo de su mente siempre existía esa voz insidiosa, una sombra que le recordaba que para sus padres, todo esto no era más que un juego caro, un pasatiempo de niña rica financiado con préstamos que, según ellos, terminaría en desastre. La lista de reservas para esa noche estaba completa, y no era cualquier tipo de clientela. Había logrado atraer a 16 personas que buscaban precisamente lo que el Gorsky Asyl prometía: aislamiento absoluto y paz mental lejos del caos urbano. Entre los huéspedes se encontraba la señora Elena, una escritora jubilada que exigía silencio absoluto, y una pareja de arquitectos que analizaban cada detalle del diseño. Carolina sabía que un solo error, una sola nota discordante en esa sinfonía de tranquilidad, podría arruinar la reputación que tanto le había costado construir en las redes y portales de turismo. Todo estaba cronometrado. La llegada de los últimos huéspedes, el encendido de la chimenea principal, la música ambiental. La tensión en sus hombros era palpable, pero era una tensión productiva, la adrenalina de quien está a punto de cruzar la meta de una maratón profesional. Fue entonces cuando el sonido rompió la burbuja. No fue el ronroneo suave de un motor moderno acercándose, como el de los coches de sus clientes, sino un ruido agresivo, mecánico y rasposo de neumáticos triturando la grava del camino de entrada con violencia. Carolina levantó la vista de la pantalla, sintiendo una punzada inmediata en el estómago, ese instinto animal que te avisa de que algo anda mal antes de que tu cerebro pueda procesarlo. El sonido de los motores, porque eran varios, se detuvo justo frente a la entrada principal, en la zona prohibida para aparcar que estaba claramente señalizada para mantener la estética de la fachada. El edificio pareció vibrar levemente con los portazos, golpes secos y metálicos que resonaron dentro del vestíbulo vacío como disparos, rompiendo instantáneamente la atmósfera de santuario que reinaba segundos antes. Carolina salió de detrás del mostrador y se acercó a la ventana lateral, rezando para que fuera algún proveedor despistado o una emergencia médica, cualquier cosa menos lo que sus ojos confirmaron un segundo después. Allí, bloqueando la vista panorámica de las montañas, había 3 vehículos aparcados de cualquier manera, invadiendo los parterres de flores congeladas. Reconoció al instante el viejo sedán de su padre, Tadeusz, con el parachoques trasero abollado, seguido por la furgoneta de su tío y el coche deportivo de segunda mano de su primo. Parecía una invasión coordinada, un desembarco caótico que contrastaba dolorosamente con la arquitectura sobria y elegante del hotel. No venían de visita rápida. Los techos de los coches estaban cargados con bultos amarrados con cuerdas elásticas de colores chillones, y el maletero de la furgoneta ya estaba abierto, revelando el horror de lo que traían consigo. El corazón de Carolina empezó a latir con una fuerza dolorosa contra sus costillas, una mezcla de pánico infantil y furia adulta. Desde la ventana vio cómo empezaban a bajar. No eran 2 o 3 personas, era el clan completo.
Contó rápidamente y el aire se le atascó en la garganta. 15 personas. Estaban sus padres, sus tíos, 3 primos con sus respectivas parejas, y corriendo entre los coches, los niños pequeños gritando como si estuvieran en un parque de diversiones. Lo que más le heló la sangre no fue solo la presencia de ellos, sino lo que descargaban. Neveras portátiles de poliestireno blanco, mesas plegables de plástico azul, bolsas de supermercado repletas de comida, y para colmo de males, una parrilla portátil oxidada que su tío bajaba con orgullo. Aquello parecía un picnic de domingo barato trasladado a la fuerza a la entrada de un hotel boutique exclusivo. La escena en el exterior era de un desorden absoluto. Hablaban a gritos, como si estuvieran en el patio de su casa, ignorando por completo que estaban en un establecimiento comercial en pleno funcionamiento. Carolina vio a su madre, Grażyna, bajarse del coche con esa lentitud teatral que siempre usaba, ajustándose un abrigo de piel sintética y mirando la fachada del hotel no con admiración, sino con una especie de suficiencia crítica, como quien evalúa una propiedad que considera suya por derecho. No hubo una llamada al timbre, ni un momento de espera. Vio a su padre caminar hacia la puerta principal, empujándola sin dudar, asumiendo que estaría abierta para él. Carolina se quedó paralizada en el centro del vestíbulo, sintiéndose repentinamente pequeña, despojada de su traje de gerente y reducida a la niña que temía decepcionar a los adultos. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y el ruido estridente de las risas de sus primos que venían detrás. El grupo entró en tropel, llenando el espacio elegante con abrigos voluminosos, botas llenas de barro y nieve sucia que empezaron a manchar el piso de madera recién pulido. No saludaron, no preguntaron si era un buen momento. Simplemente ocuparon el espacio. Grażyna entró la última, caminando con paso firme hasta el centro del salón, y soltó las bolsas que traía en el suelo, justo al lado de un jarrón de diseño italiano. Miró a Carolina de arriba abajo, ignorando su uniforme de trabajo y su postura rígida, y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, lanzó la primera bomba. «Corsiu, hijita», exclamó su madre con un tono que mezclaba cariño fingido y mandato absoluto, abriendo los brazos. «Ya estamos aquí. Sorpresa. Dijimos que este año no podías pasar la Navidad sola en este sitio tan grande, así que la familia vino a ti». Grażyna ni siquiera esperó una respuesta. Se giró hacia el resto del grupo y comenzó a dar instrucciones señalando las escaleras y el pasillo. «Tadeusz, lleva las cosas grandes al fondo. Los chicos pueden dormir en los sofás si hace falta, pero vamos a necesitar las habitaciones grandes para los abuelos. Carolina, empieza a sacar sábanas limpias, que venimos muertos de hambre y cansancio». Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La frase «prepara los cuartos» resonó en su cabeza como una sentencia de muerte profesional. Intentó hablar, intentó formular una frase coherente sobre las reservas, sobre los clientes que estaban en el comedor desayunando o descansando en sus habitaciones, pero la voz no le salía. Su madre ya estaba reorganizando los cojines de la recepción, moviendo cosas del lugar con esa arrogancia propietaria que siempre había tenido sobre la vida de su hija. Para ellos, el Górsky Azyl no era una empresa con normativas, impuestos y clientes. Era simplemente la casa grande de Carolina, una extensión de su propio hogar, donde podían hacer y deshacer a su antojo, y ella no era la directora, era la anfitriona obligada a servirles. La humillación comenzó a quemarle la cara cuando vio a su tío pasar por su lado cargando una caja de cervezas baratas, golpeando sin querer el marco de la puerta de la oficina. «¿Dónde pongo esto para que se enfríe?», preguntó al aire, sin mirarla siquiera. Carolina miró hacia el pasillo de las habitaciones y vio a uno de los huéspedes, el señor Nowak, asomarse con cara de confusión y molestia por el alboroto. En ese instante, Carolina supo que su pesadilla recurrente se había hecho realidad. Los dos mundos que había intentado mantener separados, su vida profesional de éxito y su dinámica familiar tóxica, acababan de colisionar frontalmente, y ella estaba atrapada en medio, paralizada por el miedo a decir no, y la certeza de que si no lo hacía, perdería todo por lo que había trabajado. El pánico físico se apoderó de Carolina, de una manera que no había sentido desde que era una adolescente siendo regañada por sus notas escolares. Sus piernas empezaron a temblar visiblemente, un temblor nervioso que subía desde sus tobillos hasta sus manos, obligándola a esconderlas dentro de los bolsillos del blazer para que nadie notara su falta de control.
Sentía un nudo apretado y doloroso en la garganta, esa presión característica que precede al llanto incontenible, pero sabía que no podía permitirse derramar una sola lágrima allí, en medio del vestíbulo de su propio negocio. Intentó respirar hondo, buscando esa compostura profesional que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Pero el aire que inhalaba ya no olía a pino y canela. Ahora el ambiente estaba contaminado por el olor rancio de tabaco que su tío traía impregnado en la ropa y el aroma invasivo de comida casera grasienta que empezaban a sacar de los contenedores. Mientras Carolina luchaba por recuperar el habla, la invasión se dispersó como una mancha de aceite incontrolable por todo el hotel. Vio con horror cómo sus tíos se dirigían directamente hacia la zona del restaurante, ignorando el cartel de solo personal autorizado en la puerta batiente de la cocina. El chef, un hombre meticuloso y de pocas palabras que Carolina había contratado tras meses de búsqueda, salió al pasillo con los ojos desorbitados, limpiándose las manos en el delantal con un gesto de incredulidad absoluta. Detrás de él, se escuchaba el estruendo de ollas ajenas siendo colocadas sobre los fogones industriales y voces que discutían sobre quién tenía el mejor cuchillo para cortar el embutido. Carolina corrió hacia allí, intentando interceptarlos, pero su tía le bloqueó el paso con una sonrisa condescendiente, poniéndole una mano en el hombro como si estuviera calmando a una niña caprichosa. «No te preocupes, cariño. No vamos a molestar a tu cocinero. Traemos nuestra propia comida. Solo necesitamos calentar un poco de vigos». La situación en la cocina era dantesca para los estándares de higiene y orden del Gorsky Asyl. Uno de sus primos había apartado las bandejas de Mise en Place preparadas para la cena de gala para colocar una torre de tuppers de plástico manchados de salsa, y su padre estaba intentando encender la parrilla portátil justo debajo de los detectores de humo, argumentando que la carne sabe mejor con fuego real. El chef miró a Carolina, esperando una orden, una autoridad, un grito que detuviera aquella locura, pero Carolina se sintió pequeña, encogida bajo la mirada severa de su padre, que, sin siquiera mirarla, le espetó: «¿Vas a quedarte ahí parada estorbando o vas a traer platos? Somos 15 bocas y el viaje ha sido largo». La jerarquía del hotel se había disuelto. Allí dentro ya no era la dueña. Era simplemente la hija menor que debía obediencia. De vuelta en el vestíbulo, la escena no era mejor. El caos acústico había destruido la serenidad del lugar. Los niños, liberados de la supervisión de sus padres, corrían por los pasillos alfombrados jugando a perseguirse, y sus gritos agudos rebotaban en las paredes de madera, amplificándose. Uno de los pequeños tropezó con una mesa auxiliar, haciendo tambalear una lámpara de diseño que costaba más que el coche en el que habían llegado. Carolina se precipitó para sujetarla antes de que cayera, pero su madre, que estaba sacando manteles de cuadros rojos de una bolsa, ni siquiera se inmutó por el casi desastre. «Deja que los niños jueguen, Carolina. Están estresados del viaje. No seas tan estirada. Parece que te molesta que tu propia sangre esté feliz», le recriminó Grażyna, manipulando la culpa con la maestría de una experta, haciendo que la preocupación legítima de Carolina por su propiedad pareciera egoísmo puro y duro. El momento más doloroso llegó cuando la realidad de sus clientes chocó con la realidad de su familia. La pareja de arquitectos bajaba las escaleras, vestidos impecablemente para dar un paseo matutino, y se detuvieron en seco en el último escalón. Sus rostros pasaron de la confusión al disgusto en cuestión de segundos, al ver el vestíbulo convertido en un campamento improvisado, con abrigos tirados sobre los sillones de terciopelo y cajas de cerveza apiladas junto a la chimenea. El hombre miró a Carolina, buscando una explicación, pero antes de que ella pudiera abrir la boca para disculparse, su tío levantó una lata de cerveza en dirección a los clientes y gritó con una jovialidad vulgar: «¡Feliz Navidad! ¿Quieren una? Está helada». Los arquitectos no respondieron. Simplemente dieron media vuelta y subieron de nuevo a su habitación, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el pecho de Carolina como un martillazo. Pero la humillación pública no se detuvo ahí. Su prima de 17 años, que siempre había tenido una actitud desafiante y envidiosa hacia el éxito de Carolina, decidió que la decoración del hotel era demasiado triste. Con una bolsa de adornos baratos de plástico brillante y guirnaldas de colores chillones que había traído, comenzó a mejorar el pasillo de la primera planta. Carolina la vio colgando una guirnalda dorada y roja de aspecto sintético sobre la puerta de la habitación número 4, la suite donde se alojaba la señora Elena.
la huésped más exigente y tranquila del hotel. Carolina subió las escaleras de dos en dos, sintiendo la sangre hervir en sus sienes, y agarró la muñeca de su prima justo cuando iba a pegar una pegatina de Papá Noel en la madera noble de la puerta. ¿Qué estás haciendo?, susurró Carolina con furia, intentando no levantar la voz para no despertar a la señora Elena. No puedes poner eso ahí. Esto es un hotel, no tu habitación. Hay gente durmiendo, gente que ha pagado mucho dinero por estar aquí tranquila. Su prima se soltó con un tirón brusco, mirándola con desdén y masticando chicle con la boca abierta. Ay, por favor, Carolina, qué aburrida eres. Es Navidad, le falta alegría a este sitio. Parece un funeral. Además, la tía Gragina dijo que podíamos decorar. ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes un hotelito pijo? La insolencia de la chica era un reflejo exacto de la actitud de los adultos. Una falta total de respeto disfrazada de familiaridad. En ese preciso instante, la puerta de la habitación 4 se abrió. La señora Elena apareció en bata, con el pelo suelto y una expresión de severidad glacial que hizo que la prima diera un paso atrás. La anciana no miró a la chica. Clavó sus ojos directamente en Carolina, unos ojos que transmitían una decepción profunda. «Señorita Carolina», dijo con voz baja pero cortante, «elegí este lugar por la promesa de silencio y profesionalidad. Si hubiera querido una guardería o una fiesta de pueblo, me habría quedado en Varsovia. Le sugiero que controle su evento, o procederé a pedir el reembolso inmediato y a dejar una reseña muy detallada sobre mi experiencia». Cerró la puerta suavemente, pero el mensaje fue más violento que cualquier grito. Carolina bajó las escaleras temblando, decidida a poner fin a esto. Encontró a su padre, Tadeusz, en el centro del salón, dirigiendo la operación de mover los muebles del hotel para acomodar las mesas plegables que habían traído. Se plantó frente a él, obligándose a mantener la postura erguida, aunque por dentro se desmoronaba. «Papá, tenéis que parar. Tienen que irse». Su voz salió estrangulada pero audible. «Tengo huéspedes. Tengo un negocio. No podéis simplemente invadir el hotel. Hay otras pensiones en el pueblo. Os puedo pagar las habitaciones allí, pero aquí no podéis quedaros. Esto es mi trabajo, papá. No es un juego». Tadeusz dejó de mover el sofá y se giró lentamente. Su rostro se endureció, esa expresión de autoridad patriarcal que Carolina conocía y temía desde la infancia. No hubo negociación, no hubo comprensión. Dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, y bajó la voz a un tono amenazante para que los demás familiares, que habían dejado de hablar para escuchar, notaran la gravedad. «¿Que nos vayamos?», repitió él incrédulo. «¿Estás echando a tus padres en Navidad? ¿A tu familia? Después de todo lo que hemos hecho por ti, de criarte, de darte de comer, ¿ahora eres demasiado importante para nosotros? Cállate la boca, Carolina. Eso es lo que vas a hacer. Vas a callarte. Vas a ir a la cocina a ayudar a tu madre. Y vas a dejar de decir estupideces. Esto es familia. Y la familia está por encima de tus clientes y de tu dinero». Gragina apareció al lado de su marido, cruzándose de brazos, reforzando el muro contra el que Carolina se estaba estrellando. Su madre no gritó, simplemente sonrió con esa mueca de tristeza fingida que usaba para manipular. «Me rompes el corazón, hija. Pensar que prefieres a unos extraños antes que a tus primos y tíos. ¿Tanto te ha cambiado el dinero? No te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo, ya que tú estás tan ocupada siendo una mujer de negocios. Vete a tu oficina si quieres, pero nosotros nos quedamos». La sentencia fue final. Carolina miró alrededor. Sus tíos la miraban con reprobación. Sus primos se reían por lo bajo. Estaba sola, completamente sola contra una tribu que usaba la sangre como excusa para el abuso. Derrotada, con las lágrimas quemándole los ojos, Carolina dio media vuelta y se refugió en la pequeña oficina detrás de la recepción, cerrando la puerta con llave y apoyando la espalda contra ella, deslizándose hasta el suelo. El sonido amortiguado de las risas y el caos seguía filtrándose, pero allí, en la penumbra, pudo soltar el aire. Se abrazó las rodillas, sintiéndose de nuevo como una niña castigada, incapaz de defenderse. Pero entonces, mientras miraba las pantallas de seguridad que mostraban el desastre en el vestíbulo, algo cambió. La tristeza dio paso a una frialdad lúcida. Se dio cuenta de que no podía ganar esa batalla como hija. Como hija, siempre perdería. Necesitaba ser otra cosa. Necesitaba ser socia.
Sus ojos se posaron en el teléfono de escritorio y en un nombre que había guardado para una emergencia que nunca creyó que llegaría tan pronto. Encerrada en la penumbra de la oficina, con el caos amortiguado por la puerta de roble, Carolina miró las pantallas del circuito cerrado de televisión. La imagen era granulada, pero la humillación se veía en alta definición. Su madre estaba detrás del mostrador de recepción, abriendo los cajones privados donde se guardaban las facturas y el dinero en efectivo, buscando probablemente unas tijeras o un bolígrafo, violando la privacidad fiscal del negocio con total impunidad. En ese momento, algo se rompió dentro de Carolina, pero no fue su espíritu, fue su paciencia. La culpa tóxica que sus padres le habían inyectado durante años, esa idea de que les debía la vida y su misión eterna, empezó a disolverse ante la evidencia de los hechos. No la estaban visitando por amor, la estaban invadiendo porque no respetaban su identidad como adulta. Se dio cuenta de que llevaba años intentando negociar con ellos, usando la lógica emocional de una hija, esperando una validación que nunca llegaría. Para salvar su hotel, debía dejar de ser la niña y convertirse en lo que realmente era sobre el papel, una socia comercial. Su mirada se desvió hacia el archivador metálico cerrado con llave en la esquina de la oficina. Allí guardaba el contrato de sociedad que había firmado hacía 3 meses, un documento que su familia desconocía por completo. Había buscado un inversor silencioso para la expansión del spa y había encontrado a Adam Sawicki, un abogado de Varsovia con fama de tiburón en los tribunales y una mente calculadora para los negocios. Carolina había mantenido esa alianza en secreto por miedo a las críticas de su padre, quien desconfiaba de cualquiera que usara corbata y no tuviera callos en las manos. Pero ahora, ese secreto era su única salida. Con las manos temblorosas, no por miedo sino por la adrenalina de la decisión tomada, sacó su móvil personal. Sabía que llamar a Adam en Nochebuena era cruzar una línea profesional, pero la situación fuera de esa puerta ya no era un problema familiar. Era una crisis corporativa que amenazaba la viabilidad de la empresa. Marcó el número y esperó, escuchando los tonos mientras se mordía el labio inferior hasta casi hacerse sangre. Al tercer tono, la llamada se conectó. No hubo un hola informal. La voz de Adam sonó grave, tranquila y alerta, con esa cadencia profesional que automáticamente imponía orden. «Carolina, ¿ocurre algo grave?» La simpleza de la pregunta hizo que Carolina sintiera un nudo en la garganta. Por un segundo, la vergüenza la paralizó. ¿Cómo le iba a explicar a este hombre sofisticado que su familia estaba asando salchichas en el lobby de su hotel de lujo? Pero el sonido de un golpe fuerte al otro lado de la puerta, seguido de la risa estruendosa de su tío, le dio el empujón final. «Adam, necesito ayuda. Están aquí. Mi familia. Han tomado el hotel. No me escuchan. Estoy perdiendo el control de la situación y tengo clientes a punto de irse. Necesito a mi socio aquí. Ahora». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Un silencio analítico, no de juicio. Adam no preguntó por qué no los echaba ella misma, ni hizo comentarios sarcásticos sobre dramas familiares. Entendió la gravedad en el tono de voz de ella, la desesperación contenida de una mujer competente que ha llegado a su límite. «Estoy a 20 minutos. No hagas nada más. No discutas. No negocies. Enciérrate en la oficina y espera. Llego enseguida». La llamada se cortó, y Carolina se quedó mirando la pantalla del móvil como si fuera un salvavidas en medio del océano. Esa breve interacción fue el ancla que necesitaba. Por primera vez en toda la mañana, no se sintió como la hija pequeña e indefensa. Se sintió respaldada por una estructura legal y profesional que sus padres no podían manipular con chantaje emocional. Los siguientes 20 minutos fueron una prueba de resistencia mental agónica. Carolina se levantó del suelo. Se alisó la falda y fue al pequeño baño privado de la oficina. Se lavó la cara con agua helada, borrando los rastros de las lágrimas y el enrojecimiento de la ira. Se retocó el maquillaje con precisión quirúrgica, volviendo a pintar sus labios de ese tono rojo oscuro que usaba para las reuniones importantes. Se miró al espejo y se dijo a sí misma que la mujer que saldría de allí no sería la Corciu de Grajina, sino la gerente general del Gorski Azil. Mientras se preparaba, el olor a humo de carbón comenzó a filtrarse por el sistema de ventilación. Su padre había logrado encender la barbacoa, y el olor a grasa quemada estaba desplazando la fragancia de pino y canela.
Era un ataque olfativo directo a la marca que ella había construido. Desde su encierro, escuchó cómo la situación afuera escalaba. Alguien había puesto música. No era villancicos suaves, sino disco polo. Esa música de baile estridente y popular que sus primos adoraban, sonando desde un altavoz portátil a un volumen inaceptable. El bajo retumbaba en las paredes, haciendo vibrar los cristales de la oficina. Carolina cerró los ojos y visualizó el contrato. Visualizó los números de su cuenta bancaria. Visualizó el plan de negocios. Se aferró a esos datos objetivos para no salir y empezar a gritar, lo cual solo confirmaría la visión de sus padres de que era una histérica. Tenía que esperar a la caballería. Tenía que esperar a que la ley entrara por la puerta. Entonces, el sonido cambió. Entre el boom boom de la música y las voces, se escuchó el acercamiento de un vehículo diferente. No era el motor asmático de la furgoneta de su tío, ni el escape ruidoso del coche de su primo. Era el sonido suave, potente y perfectamente afinado de un motor alemán de alta gama. Carolina se acercó a la persiana de la ventana que daba al aparcamiento y miró a través de las lamas. Un sedán negro, pulido y brillante como un espejo, entró en el camino de grava. No derrapó, no aceleró innecesariamente. Se deslizó con la elegancia de un depredador entrando en su territorio. El coche se detuvo milimétricamente al lado del caos de los vehículos familiares, creando un contraste visual tan violento que parecía un montaje fotográfico, la elegancia corporativa frente a la dejadez doméstica. La puerta del conductor se abrió y Adam Sawicki salió. La imagen era impactante. A pesar de ser el día de Nochebuena, vestía un abrigo largo de lana negra sobre un traje gris marengo impecable, con una bufanda de cachemira y zapatos de cuero italiano que brillaban contra la nieve sucia del aparcamiento. No traía bolsas de comida, ni regalos envueltos en papel brillante. En su mano derecha llevaba un maletín de cuero rígido, su herramienta de trabajo. Se detuvo un momento junto a su coche, ajustándose los gemelos de la camisa, y miró hacia la entrada del hotel donde los niños jugaban con la nieve y las cajas de poliestireno se apilaban. Su expresión era ilegible, una máscara de neutralidad fría que resultaba mucho más intimidante que cualquier ceño fruncido. Carolina vio cómo su tío, que estaba fuera fumando un cigarrillo junto a la parrilla humeante, se quedaba paralizado con el cigarro a medio camino de la boca, mirando al recién llegado con una mezcla de curiosidad y desconfianza instintiva. Adam no saludó, no asintió, simplemente pasó de largo, caminando entre los juguetes tirados y los charcos de barro, con una determinación que obligó a su tío a apartarse físicamente para dejarle paso. Adam subió los escalones de la entrada principal, no como un invitado, sino como un auditor que viene a clausurar un local. Carolina sintió una oleada de alivio tan intensa que casi le fallan las rodillas de nuevo. El refuerzo había llegado. Abrió la puerta de su oficina, justo en el momento en que Adam cruzaba el umbral del hotel. La entrada del abogado tuvo un efecto inmediato en el ecosistema del vestíbulo. La ráfaga de aire frío que entró con él pareció congelar la música y las risas. Su madre, que estaba doblando servilletas de papel en la mesa de centro, levantó la vista y se quedó con las manos en el aire. Su padre salió de la cocina con un tenedor en la mano, frunciendo el ceño. Adam se detuvo en el centro de la alfombra persa, ahora manchada. Dejó su maletín sobre una mesa auxiliar con un movimiento controlado y miró a su alrededor con la precisión de un escáner, registrando cada infracción, cada daño, cada rostro. Carolina salió de detrás del mostrador y caminó hacia él. No corrió a abrazarlo. Se paró a su lado, hombro con hombro, presentando un frente unido. Adam la miró brevemente, asintió una sola vez para confirmar que estaba bien, y luego giró su atención hacia la familia, rompiendo el silencio con una voz que cortó el aire como un bisturí. ¿Quién es el responsable de este allanamiento? La pregunta de Adam, ¿quién es el responsable de este allanamiento?, quedó flotando en el aire viciado del vestíbulo como una nube tóxica. La palabra allanamiento era demasiado técnica, demasiado criminal para el contexto que la familia había construido en sus cabezas. Grażyna fue la primera en reaccionar, soltando una risa nerviosa y aguda, intentando desactivar la amenaza mediante la banalización, su táctica habitual ante cualquier conflicto serio. Se limpió las manos en el delantal improvisado y caminó hacia Adam con una sonrisa coqueta y maternal, ignorando por completo la hostilidad que emanaba del hombre. «Ay, por favor, qué palabras tan feas usas, muchacho». «¿Allanamiento?».
Somos su familia. Tú debes ser el novio de Carolina, ¿verdad? Ella nunca nos cuenta nada. Anda, quítate ese abrigo tan serio y ven a tomarte un vodka con nosotros, que hace mucho frío fuera. Intentó tocarle el brazo, un gesto invasivo de falsa intimidad destinado a reducirlo a uno de los chicos. Adam no retrocedió, pero su inmovilidad fue tan rígida que Grażyna detuvo su mano a centímetros de la tela de cachemira, como si hubiera tocado una valla electrificada. Él no se quitó el abrigo, no sonrió, no relajó la postura. Con un movimiento lento y deliberado, sacó una tarjeta de visita de su bolsillo interior y la sostuvo entre dos dedos, no ofreciéndola como un regalo, sino mostrándola como una placa policial. Señora, creo que hay un malentendido fundamental aquí. No soy el novio de Carolina. Soy Adam Sawicki, socio capitalista y representante legal de Górsky Azyl S.L. Y lo que está ocurriendo en este momento no es una fiesta familiar. Es una interrupción grave de las operaciones comerciales de una sociedad limitada, con daños materiales y perjuicios a la imagen corporativa que estoy evaluando en tiempo real. Su tono era bajo, monótono y terriblemente educado, lo que lo hacía mucho más aterrador que los gritos de Tadeusz. La mención de socio capitalista y sociedad limitada cayó como un jarro de agua fría sobre Tadeusz. El padre de Carolina, que hasta ese momento había estado observando desde la retaguardia con los brazos cruzados, dio un paso al frente, sintiendo que su autoridad de patriarca estaba siendo desafiada por un extraño con palabras caras. «¿Socio? ¿De qué estás hablando?», bramó Tadeusz, mirando a Carolina con una mezcla de traición y furia. «¿Te has metido en líos con prestamistas? ¿Este tipo es el dueño de tu hotel? Te dije que esto te venía grande. Te dije que acabarías debiéndole dinero a gente peligrosa». La incapacidad de su padre para concebir que Carolina pudiera tener un par comercial legítimo, un igual profesional, era el insulto final. Para él, ella solo podía ser una víctima o una niña jugando, nunca una empresaria con alianzas estratégicas. Carolina sintió el impulso habitual de bajar la cabeza y explicarse, de tartamudear excusas, pero la presencia sólida de Adam a su lado funcionó como un escudo energético. Esta vez, no estaba sola. Antes de que ella pudiera responder, Adam intervino de nuevo, cortando la diatriba del padre con la precisión de un juez golpeando el mazo. «Señor, le sugiero que modere el tono. Carolina no se ha metido en líos. Carolina ha gestionado una expansión de capital inteligente. Ella posee el 60% de las acciones y yo el 40%. Eso significa que el 40% de este suelo que usted está ensuciando con barro y el 40% del aire que están contaminando con humo de carbón barato es propiedad mía. Y a diferencia de su hija, yo no tengo ningún vínculo biológico que me obligue a tolerar la falta de respeto hacia mi inversión». Adam caminó hacia el centro del salón, sus zapatos de cuero haciendo un sonido nítido y autoritario sobre la madera, muy diferente al arrastrar de pies de los familiares. El abogado se detuvo frente a la mesa de centro donde el tío Marek había apoyado sus botas sucias. Con un gesto mínimo de la mano, señaló las botas. Marek, un hombre que se jactaba de no tener miedo a nadie, bajó los pies al suelo instintivamente, como un escolar regañado. Adam continuó su inspección visual, girando la cabeza lentamente hacia la cocina, donde el humo seguía saliendo, y luego hacia las escaleras, donde los niños habían dejado de correr, asustados por el cambio de atmósfera. «He contado 3 violaciones de la normativa de incendios en los últimos 2 minutos», dijo Adam, sacando su teléfono para tomar una foto de la parrilla portátil. «Si tuviera una inspección sanitaria ahora mismo, nos cerrarían el local». ¿Tienen idea de la multa por cocinar con fuego abierto en un vestíbulo de categoría hotelera sin extracción? Estamos hablando de 5 cifras. Y esa multa no la pagaría la familia, la pagaría la empresa. Grażyna, viendo que la estrategia de la simpatía había fallado y que su marido estaba siendo acorralado, intentó la táctica de la victimización emocional. Se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas repentinas. Pero solo queríamos estar juntos en Navidad. ¿Es que el dinero es más importante que la sangre? Carolina, dile algo a este hombre. Dile que somos tus padres. ¿Vas a dejar que nos hable como si fuéramos delincuentes? La manipulación era experta, diseñada para tocar la fibra sensible de la culpa que Carolina siempre había cargado. Por un segundo,
El silencio fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esperando que la hija obediente emergiera y desautorizara al intruso, pidiendo perdón a sus padres. Carolina miró a su madre, vio la manipulación en sus ojos, vio el desdén en la cara de su padre y la burla contenida en la de sus primos. Luego miró a Adam, quien la observaba sin presionarla, ofreciéndole simplemente el espacio para ser fuerte. Carolina respiró hondo, y su voz salió, no temblorosa, sino fría y clara. Adam tiene razón, mamá. Esto no es una casa, es un negocio, y estáis destruyéndolo. No habéis venido a verme a mí, habéis venido a aprovecharos del espacio porque es gratis y bonito. Si realmente quisierais verme, habríais preguntado si podía recibiros. Pero no lo hicisteis. Entrasteis como dueños, y no lo sois. Fue la primera vez en 28 años que Carolina trazaba una línea tan definitiva. La cara de Grażyna se transformó. La máscara de tristeza cayó para revelar una ira fría. Adam no les dio tiempo para contraatacar. Caminó hacia la mesa auxiliar donde había dejado su maletín y accionó los cierres metálicos. El sonido seco de los broches, clac, clac, resonó como el cargar de un arma en el silencio tenso del vestíbulo. Levantó la tapa de cuero y extrajo no un arma, sino algo mucho más letal para las pretensiones de la familia. Una calculadora financiera grande, de esas con pantalla luminosa y teclas ruidosas, y una carpeta de documentos azul marino. Bien, dijo Adam, sentándose en uno de los sillones con total naturalidad, cruzando las piernas y dejando la calculadora sobre la mesa. Ya que estamos hablando de familia y generosidad, vamos a cuantificar esa generosidad. Vamos a hablar el único idioma que parece importar cuando se invaden propiedades ajenas, el dinero. Tadeusz bufó, intentando recuperar el control. Dinero, siempre el dinero. ¿Te crees que nos importa tu dinero? Yo he mantenido a esta chica toda su vida. Ella me debe todo lo que tiene. Este hotel se construyó con los valores que yo le enseñé. Adam levantó la vista de la calculadora, con los dedos suspendidos sobre las teclas, y soltó una risa breve, seca y sin humor. Valores. Interesante. Hablemos de valoraciones reales. Carolina, por favor, confírmame la tarifa promedio por habitación en temporada alta de Navidad. Carolina, entendiendo el juego, respondió al instante. 500 zlotys la noche, mínimo 3 noches. Pensión completa aparte. Adam asintió, y comenzó a teclear ruidosamente. El sonido tac-tac-tac llenando el espacio. Bien, tenemos 15 invasores, continuó Adam, hablando como si estuviera dictando una sentencia. Eso requeriría, según la ocupación legal, 5 habitaciones dobles y 2 triples. A precio de mercado actual, sumando el recargo de última hora por ser Nochebuena, estamos hablando de unos 3.500 zlotys solo en alojamiento por noche. Multiplicado por las 3 noches que planeaban quedarse, son 10.500 zlotys. Adam levantó la mirada hacia los tíos y primos, que empezaban a parecer incómodos. A eso hay que sumar el lucro cesante por la cancelación de los huéspedes que se han ido o se irán al ver este circo. La señora de la habitación 4, por ejemplo. Si pide el reembolso y pone una reclamación, el coste se dispara. Adam miró fijamente a Tadeusz. ¿Trajo usted 15? 000 zlotys en efectivo en ese bolsillo, señor? Porque si no es así, está consumiendo un servicio que no puede pagar. La cifra de 15.000 zlotys flotó en el aire como una bofetada invisible. Tadeusz, que había estado a punto de encender un cigarrillo dentro del hotel desafiando cualquier normativa, se quedó con el mechero en la mano, parpadeando como si no hubiera entendido el idioma. Su primera reacción fue una risa incrédula, una carcajada forzada que buscaba complicidad en el resto de la familia, intentando convertir la amenaza legal en una broma de mal gusto. «Escuchad a este payaso», gritó mirando a sus hermanos. «¿Quiere cobrarnos? ¿A nosotros? ¿A los que cambiaron los pañales de la dueña? Esto es ridículo. Carolina, dile a tu amigo que guarde la calculadora de juguete y deje de decir tonterías. Nadie va a pagar nada porque esto es familia, y en la familia el dinero no existe». La negación era absoluta. Su mente no podía procesar que su estatus de padre no fuera una moneda de cambio válida en el mundo comercial. Adam no se inmutó por la risa ni por los insultos. Con una calma exasperante, arrancó la tira de papel de la calculadora, la dobló cuidadosamente y la colocó sobre la mesa,
alisándola con la palma de la mano. El error que cometen ustedes es pensar que el Gorsky Asyl es una extensión de su salón de estar, financiado por el capricho de una hija. Ustedes creen que esto es un pasatiempo, que Carolina está aquí jugando a ser gerente mientras se endeuda hasta las cejas y que, en el fondo, necesita que papá y mamá vengan a rescatarla o a validar su existencia. Adam hizo una pausa dramática, mirando a los ojos a Grażyna. Pero la realidad es que Carolina no juega. Carolina factura. Y creo que es hora de que vean lo que realmente vale el trabajo que han venido a pisotear hoy. El abogado abrió la carpeta azul marino que había traído. No eran papeles sueltos, eran balances oficiales, documentos sellados con timbres estatales y logotipos bancarios. Sacó una hoja en particular, un estado de resultados del último trimestre, y la giró para que Tadeusz y Grażyna pudieran leerla sin tener que acercarse. Miren la línea 4, ingresos brutos del último año fiscal. Léanlo en voz alta, por favor. Tadeusz entrecerró los ojos, reacio a obedecer, pero la curiosidad y el desafío lo vencieron. Se inclinó ligeramente y sus ojos se abrieron de par en par al ver la cifra. No eran unos pocos miles para cubrir gastos. La cifra superaba los 200.000 zlotys. El silencio que siguió fue mucho más pesado que el ruido anterior. Era el silencio de la cognición, el momento exacto en que la narrativa de superioridad de los padres se derrumbó. 200.000, murmuró Tadeusz, con la voz ahogada. Adam asintió, implacable. 200.000 de facturación, con un margen de beneficio neto del 18% después de impuestos, salarios y reinversión. Carolina no solo no tiene deudas vencidas, sino que su calificación crediticia es superior a la de cualquiera en esta sala, incluyéndome a mí. Adam señaló otra columna. Y aquí están los impuestos pagados. Carolina ha contribuido más al Estado en un año que lo que ustedes probablemente han pagado en una década. Así que, cuando entran aquí con sus botas sucias y sus exigencias de dueños, no están visitando a una niña en apuros. Están invadiendo una empresa solvente, rentable y gestionada por una mujer que, financieramente hablando, los ha superado hace mucho tiempo. Carolina observó la escena desde su posición junto a la columna de recepción. Ver la cara de sus padres en ese momento fue una experiencia agridulce y devastadora. No había alegría en su triunfo, solo una tristeza profunda al darse cuenta de la verdad. Ellos necesitaban creer que ella era un fracaso. Necesitaban verla pequeña y dependiente para sentirse ellos grandes y necesarios. Al ver los números, al ver el éxito innegable impreso en blanco y negro, no sentían orgullo, sentían que perdían el control sobre ella. Esa revelación le dolió más que cualquier grito, pero también la liberó. Ya no tenía nada que demostrarles. El éxito ya existía, con o sin su aprobación. Grażyna, sintiéndose acorralada por la lógica financiera, intentó un último ataque desesperado, no contra los números, sino contra la moralidad. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación ofendida. ¿Y de qué sirve todo ese dinero si eres una desgraciada que echa a su madre a la calle en Navidad? ¿Crees que esos papeles te van a dar calor por la noche? Eres una fría, Carolina. Te has vuelto una egoísta. Prefieres tener razón a tener familia. ¿Qué van a decir los tíos? ¿Qué van a decir en el pueblo cuando sepan que tu abogado nos amenazó con facturas? La madre intentaba encender la mecha de la vergüenza social, el arma que siempre había funcionado en el pasado, para doblegar la voluntad de su hija. Pero Adam interceptó el golpe emocional antes de que pudiera aterrizar. Se levantó del sillón, cerrando la carpeta con un golpe seco. Lo que digan en el pueblo es irrelevante ante un juez, señora. Y lo que dirán los tíos es que tuvieron suerte de no ser procesados. Adam caminó hacia el centro del grupo, donde los primos y tíos habían dejado de reír y beber, sintiendo que el ambiente había cambiado de fiesta a problema legal. Porque ahora mismo tienen dos opciones, y no son opciones negociables. Son las únicas dos salidas que este escenario permite antes de que yo levante ese teléfono y llame a la policía local para reportar una invasión de propiedad privada y alteración del orden público con agravante de daños comerciales. La palabra policía tuvo un efecto eléctrico. El tío Marek, el de la parrilla, tiró el cigarrillo al suelo y lo pisó rápidamente, como si borrar la evidencia pudiera salvarlo. Los primos miraron a Tadeusz, esperando que el patriarca resolviera la situación, pero Tadeusz estaba mudo, mirando todavía la hoja de papel donde los números de su hija lo desafiaban.
Adam levantó un dedo. Opción A. Recogen absolutamente todo lo que han traído. Limpian el barro del suelo. Apagan esa música infernal. Se suben a sus coches y se marchan ahora mismo. Sin despedidas largas. Sin dramas. Sin reproches. Simplemente desaparecen y nos dejan trabajar. Si hacen eso, olvidamos la factura de 15.000 zlotys y no presentamos cargos. Adam levantó un segundo dedo, su rostro carente de cualquier empatía, convertido en pura ley. Opción B. Se quedan. Pero si se quedan, se convierten en clientes. Y en este hotel, las reglas son estrictas. Pagarán 5.000 zlotys por adelantado, ahora mismo, en efectivo o tarjeta, por el alquiler de las habitaciones que quedan libres. El resto tendrá que irse porque no hay capacidad. Los que se queden deberán cumplir las normas de silencio y etiqueta. Si se escucha un solo grito, si veo una sola lata de cerveza barata fuera de la habitación, serán expulsados sin reembolso. Y si se niegan a pagar y se niegan a irse... Adam hizo una pausa, mirando su reloj de pulsera caro. La patrulla tardará unos 12 minutos en llegar. Y les aseguro que pasar la Nochebuena en el calabozo municipal no es la experiencia familiar que estaban buscando. El silencio que siguió al ultimato fue absoluto. Incluso los niños parecían haber entendido la gravedad del momento. El Gorsky Asyl recuperó por unos segundos su quietud habitual, pero era una quietud cargada de tensión estática. Carolina dio un paso adelante, alineándose físicamente con Adam. Miró a su madre, que tenía la boca abierta, incapaz de procesar que su hija estaba permitiendo esto. «Elige, mamá», dijo Carolina, su voz firme por primera vez en toda la mañana, sin temblores, sin dudas. Opción A o opción B. Adam no está bromeando. Y yo tampoco. Este es mi hotel, y estas son mis reglas. Fue la declaración de independencia definitiva, firmada no con un abrazo, sino con una amenaza de desalojo. Tadeusz miró a su hija, esperando ver una grieta, un temblor en el labio, cualquier señal de que la niña obediente estaba a punto de pedir perdón y retractarse. Pero Carolina se mantuvo inmóvil, con las manos entrelazadas frente a ella, imitando inconscientemente la postura defensiva de Adam. Al no encontrar debilidad, el orgullo herido del padre se transformó en una indignación ruidosa, la única arma que le quedaba ante la falta de argumentos legales. Soltó un bufido despectivo, agitó la mano en el aire como si espantara una mosca molesta, y se giró hacia el resto del clan con la cara enrojecida por la ira y la vergüenza. «¡Vámonos!», gritó, su voz resonando con un eco amargo en el vestíbulo. «Si aquí no nos quieren, no nos quedamos. No voy a pagar ni un céntimo por dormir bajo el mismo techo que una hija que desprecia a su sangre. Recoged todo. Ahora. No quiero dejar ni una miga en este palacio de hielo». La retirada fue tan caótica y ruidosa como la llegada, pero esta vez carecía de la alegría invasiva. Ahora todo era resentimiento y movimientos bruscos. Carolina observó, con el estómago revuelto, cómo sus tíos empezaban a desmontar el campamento improvisado. El sonido de las patas de metal de las mesas plegables al cerrarse y golpearse entre sí era agudo y desagradable. Vio a su prima arrancando de mala gana la guirnalda barata de la puerta de la habitación 4, murmurando insultos por lo bajo, arrancando un trozo de pintura en el proceso. Adam no se movió de su sitio. Permaneció de pie junto a la mesa, mirando su reloj y observando cada movimiento como un capataz en una obra, asegurándose de que la limpieza fuera rápida y efectiva. Su presencia silenciosa era un recordatorio constante de que el cronómetro de la policía estaba corriendo, impidiendo que la familia se tomara su tiempo o intentara iniciar otra discusión. Grażyna fue la última en aceptar la derrota. Mientras recogía sus bolsas de comida, se detuvo frente a Carolina para lanzar su último dardo envenenado, buscando hacer el máximo daño posible antes de salir. No gritó. Usó ese tono de susurro decepcionado que siempre había sido su especialidad. «Has cambiado, Carolina. Y no para mejor. Te has vuelto dura y calculadora, igual que ese hombre», dijo señalando a Adam con la barbilla. «Quédate con tu hotel, con tu dinero y con tu silencio. Pero cuando estés sola en Navidad, cuando te des cuenta de que los clientes no te abrazan, no nos llames, porque hoy has elegido tu negocio por encima de nosotros. Y eso no se olvida». Carolina sintió cómo las palabras se clavaban en su pecho, pero se obligó a recordar los números, el respeto que se debía a sí misma, y simplemente asintió, aceptando el precio de su libertad. «Adiós, mamá. Conducid con cuidado».
fue lo único que respondió. La procesión hacia la salida fue un espectáculo deprimente. Los primos cargaban las neveras de poliestireno, que chirriaban al rozar contra sus ropas sintéticas. El tío Marek tuvo que luchar con la parrilla, que todavía estaba caliente y soltaba ceniza al suelo, manchando la alfombra de entrada con un rastro gris que Carolina sabía que tendría que limpiar ella misma. Nadie se despidió de ella. Pasaban por su lado desviando la mirada o lanzándole gestos de desprecio, tratándola como a una extraña hostil en lugar de una pariente. Los niños, confundidos por el cambio repentino de planes y contagiados por el mal humor de los adultos, empezaban a llorar y a quejarse de hambre y frío, añadiendo una capa de estrés auditivo al momento. Carolina se mantuvo firme, resistiendo el impulso atávico de correr tras ellos, de pedirles que esperaran, de intentar arreglarlo todo cediendo una vez más. Se quedó clavada en el suelo, sabiendo que si daba un paso, todo el esfuerzo habría sido en vano. Cuando el último de los familiares cruzó el umbral, arrastrando una bolsa de basura negra llena de envoltorios y latas vacías, la puerta se mantuvo abierta un momento, dejando entrar el viento helado de la montaña que empezó a limpiar el aire viciado del vestíbulo. Desde el exterior llegaban los sonidos de los maleteros cerrándose con violencia y los motores arrancando con rugidos innecesarios. Adam caminó hasta la puerta, no para despedirlos, sino para asegurarse de que realmente se iban. Se apoyó en el marco, observando cómo los coches maniobraban agresivamente en el aparcamiento, lanzando grava contra los parterres cuidados. Carolina se acercó y se paró detrás de él, mirando por encima de su hombro cómo la caravana de vehículos viejos y sucios daba la vuelta y se alejaba por el camino forestal, llevándose consigo el ruido, el caos y la vida que ella había conocido hasta ese día. Fue en ese momento de silencio repentino, cuando la puerta de la habitación 4 se abrió de nuevo. La señora Elena salió, esta vez vestida completamente, con un libro en la mano. Carolina se tensó, esperando la queja final, la demanda de reembolso que Adam había pronosticado. La anciana bajó las escaleras lentamente, observando el vestíbulo que ahora estaba vacío pero desordenado, con marcas de barro y olor a humo. Se detuvo frente a Carolina, quien bajó la vista avergonzada. «Lo siento mucho, señora Elena», empezó a decir Carolina con voz débil. «El servicio de limpieza vendrá ahora mismo a...». Pero la anciana levantó una mano suavemente para detenerla. No había enfado en su rostro, sino una expresión de respeto, casi de aprobación solemne. «No se disculpe por hacer lo correcto, querida», dijo la señora Elena con una voz firme y clara. «Llevo 40 años viendo a mujeres disculparse por poner límites. Fue muy desagradable, sí, pero la forma en que usted defendió su casa y su trabajo, eso fue admirable. Muchos habrían cedido para evitar la escena. Usted eligió el respeto, y eso vale más que cualquier decoración navideña». La anciana miró a Adam, asintió levemente reconociendo su papel, y luego volvió a mirar a Carolina. «Estaré en el salón de lectura. Espero que ahora podamos disfrutar de esa paz que prometía su folleto». Con esas palabras, la clienta validó a Carolina no como una anfitriona fallida, sino como una profesional competente que había gestionado una crisis. Fue la confirmación externa que necesitaba para no derrumbarse. En cuanto la señora Elena desapareció en el salón, la adrenalina que había sostenido a Carolina durante la última hora se evaporó de golpe. Sus rodillas cedieron y tuvo que apoyarse pesadamente en el mostrador de recepción para no caer. No lloró, estaba demasiado agotada para llorar, pero sentía un vacío inmenso en el estómago, una mezcla de alivio físico y dolor emocional agudo. Adam cerró la puerta principal con llave, giró el pestillo y se acercó a ella. No la abrazó. Ambos sabían que eso rompería su compostura, pero le puso una mano firme en el hombro y apretó suavemente. «Respira», le ordenó con voz baja. «Ya pasó. Se han ido. El edificio sigue en pie. Tú sigues aquí. Y el negocio está a salvo». Carolina levantó la vista y miró el vestíbulo. Parecía un campo de batalla después de una escaramuza rápida. Había huellas de barro por todas partes, ceniza cerca de la entrada, una lata de cerveza olvidada en una maceta y cojines tirados por el suelo. El olor a carne quemada todavía peleaba con el aroma a pino. «Tengo que limpiar esto», murmuró, su cerebro buscando refugio en la tarea mecánica, en el control del entorno. «Los Nowak van a bajar en cualquier momento. No pueden ver esto así».
Se apartó de Adam y fue casi corriendo al cuarto de limpieza, sacando la fregona, el aspirador y los productos químicos industriales. Necesitaba borrar las huellas físicas de su familia para poder empezar a borrar las huellas emocionales. Los siguientes 20 minutos fueron de una actividad frenética y silenciosa. Carolina fregó el suelo con una fuerza innecesaria, atacando cada mancha de barro como si fuera un enemigo personal. Adam, sin decir una palabra y sin quitarse el traje, tomó una bolsa de basura y comenzó a recoger los restos que habían quedado: la lata de cerveza, un papel de envoltorio, un guante de niño perdido. Abrió las ventanas estratégicamente para crear una corriente de aire que se llevara el humo sin congelar el hotel. Trabajaron en equipo, no como abogado y cliente, sino como socios que restauran el orden después del desastre. Con cada pasada de la fregona, el Gorsky Asyl volvía a emerger, la madera volvía a brillar, el silencio volvía a asentarse, y la identidad de Carolina como dueña se reafirmaba sobre la de hija. Con la caída del sol, el Gorsky Asyl experimentó una transformación sensorial completa, como si el edificio mismo estuviera exhalando el estrés acumulado durante el día. Carolina encendió la iluminación nocturna, un sistema de luces cálidas e indirectas ocultas tras las vigas de madera y bajo los muebles, que bañó el vestíbulo en un tono dorado y acogedor. El olor a limpiador industrial se desvaneció rápidamente, reemplazado por el aroma profundo y reconfortante del barsch rojo, sopa de remolacha, y las setas secas que emanaba de la cocina, donde el chef trabajaba ahora en silencio y concentración absoluta. La música ambiental volvió a sonar, esta vez una selección de villancicos instrumentales suaves, piano y violonchelo, que llenaban el vacío dejado por los gritos y el disco polo. Cada elemento que Carolina ajustaba, un cojín, una vela, una cortina, era un acto de reclamación, un ritual para volver a consagrar su espacio tras la profanación. A las 6 de la tarde, la hora tradicional para comenzar la cena de Nochebuena, los huéspedes empezaron a bajar de sus habitaciones. Carolina los recibió al pie de la escalera, no con la ansiedad de la mañana, sino con una serenidad nueva, casi regia. Llevaba un vestido negro sencillo y elegante, habiéndose cambiado el traje manchado de la batalla anterior. Los Nowak, la pareja de arquitectos que había huido a su habitación horas antes, bajaron con cierta cautela, mirando alrededor como si esperaran encontrar todavía restos del naufragio familiar. Al ver el salón impoluto, el fuego crepitando alegremente en la chimenea y las mesas puestas con mantel blanco almidonado y cristal de Bohemia, sus expresiones se relajaron visiblemente. Carolina les sonrió, una sonrisa genuina de bienvenida, y les ofreció una copa de vino caliente especiado. «Bienvenidos a la verdadera experiencia del Asyl», les dijo suavemente. «Gracias por su paciencia». La cena transcurrió con una coreografía perfecta, ese tipo de fluidez mágica que solo se consigue cuando el personal está enfocado y el ambiente es correcto. Carolina se movía entre las mesas sirviendo la sopa y los platos de pescado, atenta a cada necesidad, llenando copas antes de que se vaciaran, retirando platos sin hacer ruido. Pero esta noche, su servicio no era servilismo. Había una dignidad en sus movimientos que antes no tenía. Los huéspedes, conscientes de alguna manera del drama que se había evitado, la trataban con un respeto deferente, casi admirativo. La señora Helena, sentada en su mesa habitual junto a la ventana, le guiñó un ojo discretamente al probar los pierogi, un gesto de complicidad que valía más que cualquier propina. Por primera vez en años, Carolina no estaba sirviendo con el miedo de que algo saliera mal. Estaba sirviendo con el orgullo de quien sabe que su producto es excelente. Adam no se había ido. Aunque su trabajo legal había terminado en el momento en que el último coche familiar cruzó la salida, se había quedado, no como abogado, sino ocupando una mesa discreta en el rincón más alejado del comedor. Había guardado el traje y la corbata en el coche y ahora vestía un suéter de cuello alto oscuro que lo hacía parecer menos un tiburón corporativo y más un intelectual de vacaciones. Cenaba solo, leyendo documentos en su tablet, pero Carolina notaba que sus ojos se levantaban periódicamente para escanear la sala, vigilando, asegurándose de que la paz se mantuviera. Su presencia allí era un ancla extraña pero reconfortante. Era la prueba viviente de que la realidad y la lógica habían vencido al caos emocional. Carolina le sirvió el plato principal sin decir nada, simplemente colocando la comida frente a él, y él asintió con un breve «Gracias, socia».
una palabra que resonó con más fuerza que amiga. La tradición polaca dicta que en la mesa de Nochebuena siempre debe haber un plato vacío, reservado para el viajero inesperado, o, simbólicamente, para los seres queridos ausentes. Carolina había preparado la mesa principal con ese detalle, colocando una vajilla de porcelana fina en un lugar donde nadie se sentaría. Al pasar junto a esa mesa vacía con una bandeja de postres, se detuvo un instante, miró el plato blanco, inmaculado, y sintió una punzada aguda en el pecho. Ese plato vacío representaba a sus padres. En otro universo, en otra vida donde ellos la respetaran, estarían allí sentados, disfrutando del éxito de su hija. La soledad de ese plato no era un accidente, era una decisión consciente que ella había tomado hacía unas horas. Dolía, sí, dolía físicamente ver ese espacio blanco, pero al levantar la vista y ver a sus clientes felices y tranquilos, supo que llenar ese plato habría significado vaciar el hotel de su alma. Cuando el servicio de la cena terminó y los huéspedes se retiraron a los sofás del salón para tomar café y abrir pequeños regalos, Carolina sintió que la adrenalina finalmente la abandonaba, dejándola con un agotamiento profundo que le pesaba en los huesos. Dejó al personal de cocina encargado de la limpieza final y se puso un abrigo grueso sobre el vestido. Necesitaba aire. Necesitaba salir de la perfección que había restaurado y sentir el frío real de la montaña para asegurarse de que no estaba soñando. Abrió la puerta de la terraza trasera y salió a la noche helada. El aire a 10 grados bajo cero le golpeó la cara, limpiando sus pulmones, y el silencio exterior era absoluto, solo roto por el crujido de la nieve bajo sus botas. Se apoyó en la barandilla de madera de la terraza, mirando hacia la oscuridad del bosque de abetos que rodeaba la propiedad. El cielo estaba despejado, cuajado de estrellas brillantes y distantes, esa claridad invernal que solo se ve lejos de las ciudades. Allí, en la oscuridad, se permitió soltar la fachada. Tembló, no de frío, sino de la descarga de tensión. Se abrazó a sí misma, repasando las palabras de su madre, la mirada de odio de su padre. Se preguntó si había sido demasiado dura, si había una forma de haber gestionado la situación sin expulsarlos, si era una mala hija por elegir su negocio. Las dudas, insidiosas y viejas, intentaron volver a entrar en su mente, aprovechando el silencio de la soledad. Escuchó la puerta de la terraza abrirse y cerrarse detrás de ella, seguida de pasos firmes sobre la madera congelada. No necesitó girarse para saber quién era. Adam se colocó a su lado, apoyando también los codos en la barandilla, mirando hacia el mismo punto oscuro en el bosque. No dijo nada al principio, respetando su momento de vulnerabilidad. Sacó un paquete de cigarrillos, ofreció uno a Carolina, quien negó con la cabeza, y encendió el suyo, el humo gris elevándose y desapareciendo en la noche negra. Estuvieron así, en silencio, durante un par de minutos, compartiendo simplemente el espacio y el frío, dos socios que habían sobrevivido a un intento de toma hostil, aunque ésta fuera emocional y no corporativa. «No fuiste demasiado dura», dijo Adam de repente, respondiendo a la pregunta que Carolina no había formulado en voz alta pero que flotaba en el aire. «Sé lo que estás pensando. Estás pensando que podrías haberles dejado quedarse en una habitación o haberles dado de comer en la cocina. Estás repasando la escena y buscando el error en tu conducta. Es lo que hacen las buenas personas, cuestionarse. Pero te aseguro, desde una perspectiva puramente lógica y humana, no tenías otra opción. Si hubieras cedido 1 centímetro, habrían tomado todo el kilómetro. Hoy no defendiste un edificio, Carolina. Defendiste tu dignidad. Y eso siempre tiene un coste alto». Carolina se giró para mirarlo. La luz tenue que salía de las ventanas del hotel iluminaba la mitad del rostro de Adam, marcando sus facciones serias. «Se fueron odiándome, Adam. Mi madre dijo que no volviera a llamar. Dijeron que el dinero me había cambiado». Su voz se rompió un poco al final. «¿Y si tienen razón? ¿Y si me he convertido en una de esas personas frías que solo les importan los balances?» Adam soltó el humo y la miró directamente a los ojos. «El dinero no te cambió. El dinero te dio la herramienta para no tener que aguantar el abuso. Eso es lo que les molesta. No odian quién eres. Odian que ya no te necesiten para nada y que tú no les necesites a ellos para sobrevivir. La independencia es la ofensa más grande para un padre controlador». Carolina absorbió esas palabras. La independencia es una ofensa. Tenía sentido,
Todo encajaba. La ira de su padre al ver los números no era por la cifra en sí, era porque esa cifra significaba que él ya no era el proveedor, ya no era el jefe de la manada. Ella había construido su propio reino, y eso era imperdonable para quien necesitaba súbditos. Carolina miró hacia el hotel, viendo a través del cristal a la señora Elena leyendo tranquila junto al fuego. Esa era su obra, ese era su mérito. Una sensación de calor empezó a nacer en su pecho, desplazando el frío de la culpa. Se secó una lágrima furtiva con el dorso de la mano y se enderezó, recuperando su postura. Adam sacó una botella de vino de debajo de su abrigo, una botella que evidentemente no era del stock del hotel, sino algo que él había traído personalmente. Era un vino tinto reserva, caro y complejo. Sin pedir permiso, sacó 2 copas de cristal que llevaba enganchadas en los dedos de la otra mano y sirvió una cantidad generosa en cada una. Le tendió una copa a Carolina. El cristal tintineó suavemente en el silencio de la noche. «Brindemos», dijo él, levantando su copa hacia las estrellas. Carolina lo miró, curiosa. «¿Por qué brindamos? ¿Por haber echado a mi familia en Navidad?» Suena terrible dicho así. Adam sonrió de medio lado, una sonrisa que por primera vez llegaba a sus ojos. «No. Brindamos por el nacimiento de Gorsky Asil CL, como entidad madura. Y brindamos por la nueva gerente general, que hoy ha pasado su prueba de fuego más difícil». Carolina tomó la copa y miró el líquido oscuro moverse en su interior. Pensó en los últimos 4 años, los planos, el polvo de la obra, las facturas impagadas que la hacían llorar por las noches, la soledad de emprender en una región donde se esperaba que las mujeres se casaran y tuvieran hijos, no hoteles. Y pensó en la mañana de hoy, en el miedo paralizante que había sentido al ver el coche de su padre. Ese miedo ya no estaba. Había sido reemplazado por una certeza tranquila. Chocó su copa con la de Adam. El sonido fue claro y resonante. «Por la gerente general», repitió ella, probando el título en su boca, sintiendo por primera vez que le pertenecía por derecho propio, y no era un disfraz que se ponía para jugar a ser adulta. Bebió un sorbo. El vino era fuerte, con cuerpo, y le calentó la garganta agradablemente. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Carolina, mirando hacia el camino vacío por donde se habían ido sus padres, «que siempre pensé que el día que tuviera éxito, ellos estarían aquí celebrándolo conmigo. Imaginaba una gran mesa, mi padre orgulloso cortando el pavo, mi madre presumiendo de mí ante los vecinos. Nunca imaginé que el éxito significaría tener que elegir entre ellos y yo». Adam se apoyó de espaldas a la barandilla, mirando hacia el hotel iluminado. «Es una lección dura de los negocios y de la vida, Carolina. A veces, la gente que debería empujarte hacia arriba es la que te mantiene abajo, porque tienen miedo a las alturas. Tú has decidido volar. Ellos prefirieron quedarse en el suelo. No es culpa tuya que no quisieran subir contigo». El frío empezaba a calar a través del abrigo, pero Carolina no quería entrar todavía. Necesitaba ese frío para sellar el momento, para cristalizar la memoria de esta noche. Miró hacia la ventana del salón una vez más. Vio a la pareja joven de la habitación 2, dándose un beso tímido bajo el muérdago, y al señor mayor de la habitación 5, leyendo el periódico con una copa de coñac. Eran extraños, gente que había pagado por un servicio, y sin embargo, le estaban dando más paz y respeto en una noche que su propia familia en toda una vida. Se dio cuenta de que la familia no era solo un lazo de sangre obligatorio. Podía ser también algo que se construye, se elige y se protege, como su relación profesional con Adam o el respeto mutuo con sus clientes. «Gracias por venir, Adam», dijo ella, girándose para mirarlo de frente. «Sé que tenías planes. Sé que esto no estaba en tu contrato de socio. Podrías haber enviado a un asociado o haberme dado instrucciones por teléfono. Pero viniste». Adam se encogió de hombros, restándole importancia, aunque Carolina notó que apreciaba el reconocimiento. «Mis planes eran aburridos. Una cena de compromiso con gente que habla demasiado y escucha poco. Esto ha sido educativo. Además, tengo una inversión que proteger. No puedo dejar que mi activo más valioso se derrumbe por un ataque de sentimentalismo barato. Eres una buena operadora, Carolina. No quiero perderte». Ese elogio, buena operadora, viniendo de alguien tan exigente como Adam, fue el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido. No era un halago vacío sobre su apariencia o su esfuerzo.
Era una validación de su competencia técnica. Carolina sonrió, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos, borrando las últimas sombras de tristeza. Se terminó el vino de un trago, sintiéndose renovada. «Bueno, socio», dijo, dejando la copa en la barandilla. «Tu activo más valioso tiene que entrar a supervisar el servicio de postres. Mañana hay desayuno a las 8:00 y quiero que los croissants estén perfectos. ¿Te quedas a dormir? Tengo una habitación libre. Ya sabes, las que iban a ocupar mis tíos». Adam rió, una risa genuina y relajada. «Acepto la oferta, pero pagando la tarifa completa, por supuesto. No quiero que me eches a la calle si me porto mal». La broma selló la nueva dinámica entre ellos. Respeto mutuo, humor y límites claros. Entraron juntos en el hotel, dejando atrás la terraza helada y la oscuridad del bosque. El calor del vestíbulo los envolvió de nuevo, pero ahora el aire se sentía diferente para Carolina. Ya no era un aire cargado de ansiedad por complacer, era el aire de su dominio, un espacio que ella controlaba y donde ella decidía quién entraba y quién no. Al pasar por la recepción, Carolina vio la calculadora de Adam todavía sobre la mesa auxiliar, junto a los papeles del balance. Se detuvo un segundo y pasó la mano por las teclas frías. Ese objeto había sido su espada y su escudo hoy. Lo recogió, lo limpió suavemente con el borde de su manga y se lo entregó a Adam. «Guárdala bien», le dijo. «Espero no tener que volver a usarla así, pero es bueno saber que está ahí». Adam asintió y guardó la calculadora en su maletín. Fue un gesto simbólico de cierre. El arma se guardaba, la guerra había terminado, y la paz había sido ganada, no concedida. La noche terminó de la manera más anticlimática y perfecta posible. Los huéspedes se fueron retirando a sus habitaciones uno por uno, deseándole a Carolina una buenas noches sincera y agradecida. Cuando el último cliente subió las escaleras, Carolina se quedó sola en el vestíbulo. Apagó las luces principales, dejando solo el resplandor ámbar de las brasas de la chimenea y las luces del árbol de Navidad. El silencio era absoluto, denso y maravilloso. Se sentó en el sofá donde horas antes su padre había intentado humillarla, pero el fantasma de esa humillación ya no estaba. El sofá era solo un mueble, cómodo y elegante. El hotel era solo un edificio, sólido y suyo. Carolina sacó su teléfono móvil. Tenía 5 llamadas perdidas de su madre y 3 mensajes de texto largos y seguramente hirientes de sus primos. No los leyó. Con un movimiento decidido de su pulgar, seleccionó la opción «bloquear contacto» para cada uno de ellos. No por rencor, sino por higiene mental. Tal vez algún día, en el futuro, desbloquearía esas puertas, pero sería bajo sus condiciones, con cita previa y contrato firmado. Hoy no. Hoy era Nochebuena, y ella se merecía el regalo de la tranquilidad. Dejó el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, silenciando el ruido del mundo exterior. Se levantó, caminó hacia el gran ventanal que daba a las montañas y miró su reflejo en el cristal oscuro. Vio a una mujer cansada, sí, con ojeras bajo el maquillaje, pero vio a una mujer dueña de sí misma. Detrás de su reflejo, en el exterior, la nieve comenzaba a caer de nuevo, cubriendo las huellas de los neumáticos, cubriendo el barro, cubriendo el pasado, dejando todo blanco, limpio y nuevo para el día siguiente. Carolina respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de su hotel, y por primera vez en su vida, no sintió culpa, sintió paz. «Feliz Navidad, Carolina», se susurró a sí misma. Y el Gorsky Asil respondió con el silencio protector de un santuario verdadero.